El viento de finales de noviembre de 1882 bajaba desde las cumbres de Sierra Nevada con un filo gélido que se metía hasta los huesos. La nieve había llegado antes de tiempo, cubriendo los caminos de polvo blanco y dejando los pueblos casi incomunicados. En lo alto de un barranco pedregoso, a unos 20 kilómetros del pueblo más cercano, Reed Callahan vivía en soledad desde hacía 6 años. Su cabaña, levantada con sus propias manos, resistía firme contra la ladera, con las ventanas cubiertas de telas engrasadas y la leña apilada en el porche como único escudo contra la crudeza del invierno. Reed tenía 32 años, aunque su rostro endurecido y la cicatriz que surcaba cerca de su ojo izquierdo lo hacían parecer mayor. Había trabajado como intérprete para hacendados y militares. Hablaba apache, español y comanche, y durante años trató de mediar entre mundos enfrentados. Pero, aún así, vio demasiada sangre, demasiadas mujeres derrumbadas en el polvo, demasiados niños arrancados de los brazos de sus madres. Los recuerdos eran heridas que nunca terminaban de cerrarse. Por eso un día decidió apartarse del mundo y quedarse solo con sus animales y su silencio. Aquel atardecer estaba partiendo troncos en la parte trasera de la cabaña. El golpe de su hacha se repetía con un ritmo constante, seco, mientras su respiración se mezclaba con el vaho helado. No era ejercicio ni distracción, era supervivencia. El fuego devoraba rápido y el invierno prometía ser largo. Dentro, un puchero de cabra esperaba sobre la estufa de hierro. El olor fuerte, casi áspero, llenaba el aire cuando de pronto el silencio cambió. No era el viento, eran pasos. Varios. Ligeros, cautelosos. Humanos. Reed dejó caer el tronco a medio cortar y ladeó la cabeza. Su mano, casi instintiva, rozó la culata del revólver que aún llevaba en el cinturón. Rodeó la cabaña con pasos medidos y al asomar por el porche, los vio. 5 figuras femeninas estaban detenidas en el límite del claro, entre los matorrales cubiertos de nieve. No traían caballos ni carro, solo sus pies desnudos y enrojecidos por el frío. Iban envueltas en mantas desgarradas, con vestidos de algodón endurecidos por la escarcha. Eran 5 viudas apaches. No hacía falta preguntar. Su porte lo delataba. Orgulloso, resistente, aunque sus cuerpos mostraban el desgaste de jornadas interminables huyendo. La que iba delante tenía la espalda recta y el cabello negro recogido en un lazo. Dio un paso hacia él, sin suplicar, sin bajar la mirada. «Necesitamos un sitio donde pasar la noche», dijo con voz ronca, firme, pero cargada de cansancio. «Solo una noche. No pedimos más». Reed la observó en silencio. Sus ojos pasaron de ella al grupo que la seguía. Una joven con una mancha de sangre en el muslo, otra que se sujetaba el brazo como si lo tuviera dislocado, otra con un fardo raquítico envuelto apenas en un trapo. No eran vagabundas, eran supervivientes. El ranchero pensó en la última vez que había abierto su puerta a un extraño. 3 años atrás, un arriero arruinado le robó provisiones y hasta su mejor caballo. Pero aquellas no eran hombres codiciosos. Eran mujeres que habían perdido todo menos la dignidad. Abrió la puerta sin pronunciar palabra. Ellas entraron despacio, con recelo, cada una clavando la mirada en él como midiendo el riesgo. El olor a frío y a sangre las acompañaba. Dentro, el fuego estaba bajo. Reed echó más leña. Removió el puchero y, sin comentarios, sirvió platos de estofado espeso. Las mujeres se sentaron en círculo alrededor del calor. Comieron en silencio, con ojos abiertos y agotados. No buscaban un festín, sino apenas un respiro. La que había hablado. Después Reed sabría que se llamaba Sayin. Extendió las manos hacia las llamas. Su vestido estaba rasgado en el pecho, dejando ver una cicatriz mal cosida que se había vuelto a abrir. La piel curtida por el sol brillaba con sudor frío. Reed apartó la vista, pero en su garganta creció una rabia muda. No contra ella, sino contra quienes habían hecho aquello. Les entregó mantas de lana dobladas y algunos abrigos viejos que sacó de un arcón. El suelo de la cabaña era duro, pero menos helado que la intemperie. Colocó la última manta junto a Sayin. Ella lo miró sin miedo.
solo calculando. Sabía que él estaba armado, que vivía solo, que podría hacer con ellas lo que quisiera. Pero él se limitó a alejarse. Sentarse junto a la ventana con el rifle en las piernas y vigilar la oscuridad. Aquella primera noche, Reed no durmió. Escuchó el crujir de la leña, el susurro de alguna palabra en apache, una risa breve que se apagó enseguida. El silencio ya no era vacío, sonaba a hogar, o a recuerdo. Lo que pesaba en su pecho no era miedo, era responsabilidad, y no se la sacudió. Al amanecer, la nieve había dejado la cabaña enterrada en un manto blanco. Reed despertó con el cuello entumecido, aún sentado en la silla con el rifle en las rodillas. Dentro las 5 dormían arropadas, respirando acompasadas. Una de ellas, la más alta, descansaba junto a la puerta como si hiciera guardia. La más joven tenía la cara hundida en los brazos. Reed encendió de nuevo la estufa, con movimientos automáticos, más viejos que el miedo. Al rato, Sajin se incorporó. Sus cabellos oscuros cayeron sueltos sobre el cuello. No dijo nada. Reed le pasó una lata de café. Ella lo midió con la mirada, entendió y preparó las raciones sin preguntar. Cuando el aroma llenó la estancia, las demás fueron despertando una a una. Después del desayuno, sin mediar palabra, las mujeres empezaron a moverse como si siempre hubieran vivido allí. Una revisaba las cabras, otra arreglaba una cortina rota, otra cargaba agua del pozo. Sajin salió tras Reed al patio, recogió un hacha y se puso a partir troncos a su lado, con movimientos lentos pero obstinados. Su vestido se empapaba de nieve y se pegaba a las piernas, pero no se quejaba. Reed, sorprendido, no la detuvo. A media tarde, cuando el sol apenas calentaba la tierra, Sajin se plantó en el umbral de la cabaña y habló con él por primera vez a solas. «Venimos desde el fuerte de la Alpujarra», explicó. «Hubo un ataque. Unos hombres borrachos nos acusaron de esconder guerreros. No era cierto. Pero quemaron nuestro refugio. Se llevaron lo poco que teníamos. Caminamos 5 días en la nieve. Y entonces vimos tu humo». Reed la miró, mudo. Ella se mantuvo erguida, con los ojos oscuros cargados de cansancio, pero también de una firmeza indomable. «No nos quedaremos mucho», añadió. «Solo el tiempo necesario para poder andar de nuevo». Él no respondió, pero al anochecer sacó más herramientas, un hacha extra, clavos, cuerda. Las dejó sobre la mesa sin dar explicaciones. Y esa noche, cuando las mujeres durmieron de nuevo cerca de la estufa, Reed volvió a sentarse en su silla junto a la ventana. Afuera, la nieve caía sin descanso. Dentro, por primera vez en muchos inviernos, no se sintió solo. El amanecer siguiente trajo un silencio pesado, roto solo por el chisporroteo de la leña húmeda en la estufa. La nevada había cubierto la cabaña hasta casi tapar las ventanas, y el aire olía a humo, hierro y cabra hervida. Reed Callahan abrió la puerta principal con esfuerzo. La nieve se había amontonado como una muralla blanca. El frío entró de golpe, cortante, casi cruel. Dentro, las 5 mujeres se movían ya con un ritmo extraño, como si siempre hubieran habitado aquel espacio. Calla, de manos hábiles y mirada vigilante, cosía una manta desgarrada junto al fuego. Nali, la más callada, repasaba con calma las grietas de la pared, buscando taparlas con pedazos de cuero. Tala, aún débil por la herida en el pie, permanecía cerca de la estufa, soplando el aire caliente contra sus manos. Paya rondaba la puerta, como una centinela, y Sajin. Sajin trabajaba a su lado, ayudándole a retirar la nieve con movimientos firmes, obstinados. Reed los observaba en silencio. Durante años había vivido con la idea de que el hogar era un lujo imposible. Y sin embargo, ahora, en medio del hielo, aquel refugio parecía palpitar con una vida inesperada. Cuando regresaron del exterior, empapados hasta la rodilla,
Reed colocó un cuenco de agua sobre la mesa y les ofreció un ungüento áspero, hecho con hierbas secas que guardaba desde la primavera. «No es mucho, pero servirá», dijo, con voz grave. Tala lo miró con timidez. Dudó un instante antes de aplicar ella misma el ungüento sobre la herida. Reed se mantuvo cerca, vigilante, sin invadirla. Fue la primera vez que la joven le sostuvo la mirada sin apartarla enseguida. Aquella tarde, cuando el sol apenas iluminaba entre las nubes grises, Reed volvió a encender el fuego en el patio para preparar carne de conejo. Lo hacía por costumbre, pero también porque necesitaba aire. Sajin se le unió sin pedir permiso. Tomó un hacha y partió leña a su lado. El golpe resonaba acompasado, firme, rudo, necesario. Su vestido mojado se pegaba a las piernas, y la tela rota en el pecho dejaba entrever la piel tostada por el sol. No parecía importarle. «Eres de las montañas blancas, ¿verdad?», preguntó Reed en voz baja, sin dejar de trabajar. Sajin alzó la vista, sorprendida. «Cerca de Fort Apache, antes de que todo se viniera abajo. ¿Cómo lo sabes?» «Por tu manera de hablar, por tu porte», respondió él con sinceridad. Hubo un silencio. La nieve seguía cayendo despacio, como un manto infinito. Reed no insistió, y ella tampoco explicó más. Pero algo en la forma en que lo miró reveló que entendía más de lo que decía. Esa noche cenaron juntos alrededor de la mesa por primera vez. El guiso de conejo olía a especias secas y a humo, llenando el espacio con un aroma reconfortante. Tala sonrió débilmente al probar un bocado. Nali soltó una risa breve cuando Kaya bromeó en apache. El sonido fue suave, ligero, y por un instante la cabaña dejó de ser un refugio de desgracias para parecerse a un hogar. Reed, sentado en su silla de siempre, observaba. Cada gesto, cada mirada cómplice entre ellas, tejía un ambiente nuevo, inesperado. Y, sin embargo, bajo esa paz frágil, él sentía la tensión acechando, como un lobo rondando más allá de los árboles. Al caer la noche, Sajin se acercó al fuego después de que las demás se hubieran recostado en sus mantas. Reed se mantenía despierto, como siempre, el rifle apoyado en la pared. Ella se sentó frente a él, cruzó las piernas y lo miró fijamente. «Sé lo que esperan los hombres», murmuró. «Sé lo que dirán si permanecemos demasiado tiempo aquí». Reed apretó la mandíbula, pero no respondió. «Pero tú no eres como los demás», añadió, con un tono casi desafiante. La luz del fuego iluminaba su rostro, marcado por cicatrices antiguas y por un cansancio profundo. Había belleza en ella, pero no era frágil ni delicada. Era una belleza obstinada, resistente, curtida por el dolor y la supervivencia. Reed sintió un nudo en la garganta, no de deseo, sino de respeto. No se movieron durante un largo rato. El silencio se hizo denso, como si incluso la nieve hubiese dejado de caer. Finalmente, Sajin se inclinó hacia adelante y rozó sus labios con los de él. Un beso breve, cálido, inesperadamente tierno. Luego se apartó y susurró. «Buenas noches». Reed permaneció quieto, con el corazón golpeándole el pecho. Por primera vez en años, no sintió que vigilaba la puerta por miedo, sino que deseaba quedarse para proteger lo que empezaba a crecer allí. Los días siguientes transcurrieron con una rutina que se fue volviendo casi natural. Amanecían con el crujir de la leña, compartían el desayuno en silencio y luego cada cual se ocupaba de una tarea. Reparar, coser, cortar, cuidar de las cabras. Reed no daba órdenes. Simplemente dejaba herramientas a la vista y observaba cómo ellas mismas las tomaban. El invierno seguía siendo cruel. El viento soplaba como un látigo y la nieve cegaba los caminos. Pero dentro de la cabaña había un calor nuevo. No solo el de la estufa, sino el de las voces femeninas llenando un espacio que antes había sido mudo. Una tarde, mientras Reed revisaba las trampas en el bosque, Sajin se acercó a él con un cuenco de té caliente. La tela de su vestido seguía rota en el pecho,
pero ahora parecía llevarlo así por elección, no por descuido. Reed aceptó el té, y cuando sus manos se rozaron, un estremecimiento recorrió su cuerpo. «Pensé que seríamos una carga», admitió ella, con voz baja. Reed negó con la cabeza. «No lo sois». Sajin lo miró largamente, como buscando en su rostro la certeza de esas palabras. Luego esbozó una sonrisa mínima, la primera verdadera desde que había llegado. A finales de diciembre, la tormenta más fuerte del invierno azotó la sierra. Durante 3 días enteros no pudieron salir de la cabaña. El viento rugía como un animal furioso y la nieve se acumulaba contra las paredes. Adentro, sin embargo, las mujeres no se cruzaban de brazos. Paya construyó un armazón junto a la estufa para secar las botas mojadas. Kaya preparó infusiones con hierbas que perfumaron el aire con un aroma fresco. Nali remendó el techo con trozos de cuero. Incluso Tala, ya más recuperada, ayudaba a organizar provisiones. Reed las observaba moverse con determinación. Había en cada gesto una disciplina silenciosa, como si hubieran decidido que rendirse no era opción. Y él, que durante años había vivido resignado al aislamiento, sintió que algo dentro de su pecho empezaba a ablandarse. Aquella tercera noche de encierro, cuando el fuego apenas iluminaba la estancia, Nali rompió el silencio. «¿Qué pasará en primavera?», preguntó con una calma tensa. Todas las miradas se volvieron hacia Reed. Él respiró hondo, clavando sus ojos en las llamas. «En primavera, veremos lo que deba hacer». Sus palabras no ofrecían certezas, pero sí un compromiso. No las abandonaría. Y esa promesa tácita se quedó flotando en la cabaña, más cálida que el propio fuego. La tormenta amainó por fin. Al salir, Reed y Sajin descubrieron huellas frescas en la nieve, ajenas a ellos. No se habían acercado demasiado, pero alguien había estado observando desde los árboles. Reed sintió un escalofrío. El mundo exterior, con su desconfianza y su violencia, no tardaría en alcanzarlos. Sajin cruzó los brazos y lo miró con seriedad. «Deberíamos marcharnos antes de que vuelvan». Reed negó despacio. «Aquí estáis más seguras que allá afuera». Ella lo estudió un instante, buscando quizá un rastro de duda, pero solo encontró firmeza. Esa noche, mientras la cabaña volvía a cubrirse de silencio, Reed se sentó junto a la puerta con el rifle cargado. Sajin, como siempre, se acomodó cerca de la ventana, vigilante. No intercambiaron palabras. No hacía falta. El peligro estaba allí, acechando en la nieve, pero también estaba creciendo algo más fuerte: la convicción de resistir juntos. El deshielo llegó tímido, apenas perceptible en los bordes de la nieve endurecida. El sol, todavía débil, se colaba entre los picos y pintaba reflejos dorados sobre el hielo. Dentro de la cabaña, la rutina había encontrado un ritmo casi natural. Tala ya caminaba con más firmeza. Paya mantenía la guardia junto a la puerta. Y Kaya organizaba las labores domésticas con disciplina serena. Reed, que durante años se había acostumbrado al silencio áspero, empezaba a descubrir en aquellos gestos cotidianos un murmullo de vida que lo descolocaba y, al mismo tiempo, lo reconfortaba. Aquella mañana, Reed decidió bajar hasta el camino que llevaba a la vieja senda de Granada. Necesitaba sal y quería revisar las trampas de caza. Salió antes del amanecer, con el rifle colgado del hombro y la bufanda apretada contra el cuello. Sajin lo miró desde el umbral. No preguntó a dónde iba. Simplemente sostuvo su abrigo unos segundos mientras él lo ajustaba. Fue un gesto pequeño, pero tan íntimo que Reed lo sintió más hondo que muchas palabras. El trayecto hasta el camino fue duro, entre hielo resbaladizo y ramas rotas. Reed cazó un conejo y recogió algo de leña seca. Cuando regresó, ya bien entrado el mediodía, notó de inmediato que algo había cambiado en el aire de la cabaña. Había humo en la chimenea, sí, pero también otro rastro, otro olor distinto, como si alguien más hubiera estado allí. Reed dejó la casa en el suelo, apretó la mandíbula y empujó la puerta. Dentro, las 5 mujeres estaban sentadas, pero el ambiente estaba enrarecido.
Tala tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. Sagin permanecía junto a la ventana, con los brazos cruzados. Fue Paya quien habló primero, con su tono directo y firme. Tuvimos un visitante. Reed se quedó helado. ¿Quién? Un hombre blanco, de unos 30 años. Explicó Pia. No traía caballo, decía venir del pueblo, buscando 2 mulas robadas. Reed sintió un nudo en el estómago. Miró a Sagin, Mamamas y Asirisiataya, que lo sostuvo con una calma tensa. Lo vino por mulas, intervino ella con frialdad. Nos vio entre los árboles y empezó a hacer preguntas. ¿Quiénes éramos? ¿De dónde veníamos? Si teníamos papeles. El silencio pesó como plomo. Reed bajó la vista y reparó en un detalle. Un anillo de agua derretida sobre la mesa, donde alguien había apoyado un vaso. El vaso de Reed. El intruso había tocado sus cosas. Sagin continuó. Dijo que debíamos estar bajo la autoridad de alguien. Le respondí que éramos tus trabajadoras, que no éramos prisioneras. Reed cerró los puños. Ese hombre podía volver, y no lo haría solo. Aquella noche nadie durmió profundamente. Reed se sentó junto a la puerta con el rifle preparado. Pia afilaba un cuchillo en silencio. Y Sagin, despierta junto a la ventana, observaba la oscuridad. El fuego ardía con un resplandor inquieto, proyectando sombras danzantes en las paredes de madera. En el interior de Reed bullían sentimientos encontrados. La rabia contenida, el instinto de proteger y sobre todo la certeza de que ya no podía permitirse ser un hombre aislado. Ahora no solo cuidaba de sí mismo, había 5 mujeres bajo su techo, que dependían de que él tomara decisiones firmes. Al amanecer, decidió actuar. Llamó a Tala para acompañarle al exterior. No quería exponerla, pero sí enseñarle a protegerse. Le mostró cómo revisar los cierres de las trampas, cómo leer huellas en la nieve endurecida, cómo escuchar los cambios del viento. Tala, aunque temblorosa al principio, fue ganando seguridad. Sus manos dejaron de sacudirse cuando sujetaba la cuerda de un lazo. Reed, al verla, sintió una chispa de orgullo inesperado. De regreso a la cabaña, Sagin los esperaba en el umbral. Sus ojos buscaron los de Reed, y él asintió en silencio. La joven había aprendido. Y aquello era también un paso hacia la supervivencia colectiva. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión latente. No aparecieron nuevas huellas en la nieve, pero la sensación de ser observados no se disipaba. Reed caminaba cada tarde hasta la línea de árboles, con la mirada fija en el horizonte. Su respiración, fuerte y medida, se mezclaba con el crujir del hielo bajo las botas. Dentro, las mujeres intensificaron su labor. Nali comenzó a grabar símbolos en las paredes de madera, figuras sencillas pero cargadas de un significado silencioso. Kaya se encargaba de secar hierbas y pieles para almacenarlas. Paya vigilaba el corral con la firmeza de un soldado. La rutina era la misma, pero cada gesto estaba atravesado por la certeza de que el peligro podía regresar en cualquier momento. Una tarde, mientras el sol caía tras las sierras, Reed entró en la cabaña y encontró a Sagin sentada junto al fuego. No había nadie más en la estancia. Las otras estaban ocupadas en distintas tareas. Ella lo miró con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «Ese hombre volverá», dijo en voz baja, «y no lo hará solo». Reed dejó el rifle apoyado contra la pared. Caminó hasta ella y se quedó de pie, con las manos en la cintura. «Lo sé», respondió con un tono grave, casi áspero. «Pero aquí estáis más seguras que en cualquier otro lugar». Sagin lo sostuvo con la mirada. La llama del fuego iluminaba la cicatriz de su pecho, aún visible bajo la tela rota. «Entonces nos quedaremos», dijo con una serenidad firme. El silencio posterior fue tan intenso que el crujido de la leña pareció un trueno. Reed, sin pensarlo demasiado, le apartó un mechón de cabello de la frente. Fue un gesto leve, pero cargado de una ternura inesperada. Con el paso de los días, aquella decisión tácita se convirtió en compromiso. Las mujeres no prepararon equipajes. Al contrario, comenzaron a reparar con más empeño cada rincón de la cabaña.
Tala, recuperada, ayudaba a Pia a reforzar el corral de las cabras. Nali seguía dibujando en silencio, pero esta vez con colores improvisados a base de carbón y tierra. Kaya elaboró pan con la poca harina que quedaba, y Reed, al probarlo, recordó a su madre de una forma que casi le hizo sonreír. Zayn, siempre cercana a Reed, compartía cada jornada con él. Partían leña juntos, arreglaban trampas, revisaban los senderos. Poco a poco, las distancias se acortaban. Sus manos se rozaban al pasar herramientas, sus miradas se buscaban sin palabras. Había un lenguaje nuevo naciendo entre ellos, hecho de gestos breves pero intensos. Una noche, mientras todos dormían, Zayn se acercó a Reed. Él estaba sentado como siempre junto a la puerta, con el rifle al lado. Ella se arrodilló frente a él y lo observó largo rato. «No pediste nada a cambio de acogernos», susurró. «No has exigido nada. Eso es lo que más me asusta». Reed la miró, serio, pero sin dureza. «No espero nada, solo que estéis vivas». Zayn tragó saliva, con los ojos brillantes a la luz del fuego. Se inclinó y lo besó de nuevo, esta vez más largo, más profundo. Reed correspondió sin prisa, con la paciencia de quien llevaba años guardando silencio. Cuando se separaron, ella apoyó la frente en su pecho y murmuró: «Entonces no quiero irme nunca». Reed cerró los ojos. Por primera vez, el peso de la soledad se desvaneció de sus hombros, pero el mundo exterior no olvida tan fácil. Una semana después, al amanecer, Reed salió como de costumbre a revisar el perímetro. Junto al cercado norte encontró algo nuevo, una huella profunda en el barro húmedo, demasiado fresca para haber sido borrada por el viento. Se agachó, tocó la marca y supo que no era de ellos. Al volver a la cabaña, el gesto de Reed era sombrío. Las mujeres lo rodearon en silencio, leyendo la gravedad en sus ojos. Zayn se adelantó y preguntó lo que todas pensaban: «¿Quién ha estado aquí?». Reed no respondió enseguida. Se limitó a dejar el rifle sobre la mesa con un golpe seco. «Alguien nos vigila», dijo finalmente, «y no piensa marcharse». El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Afuera la nieve volvía a caer, suave pero implacable. Dentro la cabaña ardía en fuego y en decisión. Ya no eran 5 viudas buscando refugio. Eran una familia naciente, unida por la necesidad y cada vez más por la voluntad. Y sabían que el tiempo de las pruebas estaba cerca. El invierno no cedía. Aunque los días eran un poco más largos, la nieve seguía aferrada en las laderas, endurecida como piedra bajo el sol débil de enero. Reed Callahan recorría cada mañana el perímetro de la cabaña con el rifle al hombro. Sus botas dejaban huellas profundas que el viento pronto borraba. No buscaba caza, buscaba señales. Y casi siempre las encontraba. Las marcas frescas en la nieve no dejaban lugar a dudas. Alguien merodeaba. El desconocido no se había acercado lo suficiente como para dejarse ver, pero su presencia era constante, inquietante, como una sombra que nunca termina de desvanecerse. Dentro de la cabaña, la tensión se respiraba en cada gesto. Paya dormía con el cuchillo al alcance de la mano. Kaya vigilaba por la ventana cuando amasaba pan. Nali, la más callada, dibujaba con carbón símbolos cada vez más oscuros en las tablas de madera, como si quisiera ahuyentar a los fantasmas. Tala, aunque ya caminaba con firmeza, evitaba salir sola. ¿Y Zayn? Zayn permanecía más cerca de Reed que nunca, compartiendo con él el silencio denso de quien sabe que la calma es apenas un espejismo. Una tarde, Reed bajó al arroyo para revisar las trampas. El agua estaba helada, apenas un hilo oscuro bajo el hielo. Había atrapado una liebre. Cuando regresaba, con la pieza colgando de la mano, oyó un crujido distinto entre los árboles. No era el viento. Se detuvo, aguzó el oído, y vio una silueta fugaz desaparecer tras un pino. Demasiado rápida para disparar, demasiado cercana para ignorarla.
Reed apretó el paso, pero al llegar al claro no encontró a nadie. Solo ramas partidas y huellas frescas que se dirigían hacia el sur. Volvió a la cabaña con el rostro endurecido. Las mujeres leyeron la verdad en sus ojos antes de que hablara. «Nos vigilan», dijo en voz grave. «Y cada día se atreven a acercarse más». Tala se estremeció, abrazando sus brazos como si el frío se colara en sus huesos. Kaya frunció el ceño, con la aguja en la mano. «¿Qué haremos si vuelven?», preguntó. Reed se apoyó en la mesa. Miró una a una a las mujeres, con los labios apretados. «Prepararnos. No podemos huir. Afuera sería peor». Sajin cruzó los brazos y se adelantó un paso. «Entonces resistiremos aquí». Su voz no tembló. Era firme, como el filo de un cuchillo. Reed la observó un instante y comprendió que aquella mujer no necesitaba que él la protegiera como a una niña indefensa. Lo que pedía era que él permaneciera a su lado, hombro con hombro, contra la tormenta que se avecinaba. Las jornadas siguientes se convirtieron en una preparación constante. Reed reforzó los postigos de las ventanas con tablones clavados a conciencia. Pia levantó una barricada de leña junto a la puerta trasera. Kaya y Nali almacenaron agua derretida en cántaros, mientras Tala ordenaba hierbas y vendas improvisadas en un arcón. El trabajo no se hacía en silencio. Había palabras cortas, secas, pero también risas breves, que aparecían como chispas en la oscuridad. La necesidad de sobrevivir había creado una complicidad inesperada. Reed, que siempre había pensado que la soledad era su única defensa, se sorprendía cada día con la fuerza que emergía de aquella comunidad frágil y, sin embargo, indomable. Una noche, después de la cena, Sajin se acercó a Reed mientras los demás dormían. Él estaba sentado junto a la puerta, como siempre, afilando el cuchillo. Ella se arrodilló frente a él, con la mirada seria, los labios entreabiertos. «No quiero que nos abandones si llegan», dijo con un tono que mezclaba firmeza y vulnerabilidad. Reed dejó el cuchillo sobre la mesa. «No lo haré». Ella alargó la mano y apoyó los dedos sobre su antebrazo. Su contacto era cálido, intenso. Reed no se apartó. Sajin lo miró a los ojos y susurró. «Entonces no temo nada». Lo besó, lento, con una ternura que contrastaba con la dureza del momento. Reed respondió sin vacilar, y durante unos instantes olvidaron el mundo exterior, las huellas, el peligro. Solo existían ellos, dos almas golpeadas que empezaban a reconocerse en la oscuridad. El amanecer siguiente trajo consigo un golpe seco en la puerta. Reed se levantó de inmediato, rifle en mano. Paya se irguió con el cuchillo preparado. Las demás se incorporaron sobresaltadas. El silencio posterior fue insoportable. Otro golpe resonó, más fuerte. «¡Abrid!», gritó una voz masculina desde fuera, ronca y autoritaria. «Venimos en nombre de la ley». Tala contuvo un sollozo. Kaya le tomó la mano para calmarla. Reed apretó los dientes. Miró a Sajin, que asintió despacio, transmitiéndole con sus ojos la decisión que ya compartían. No rendirse. Reed abrió apenas un resquicio del postigo. Afuera, 3 hombres lo observaban. Llevaban estrellas de latón en el pecho, pero su aspecto era descuidado, con las botas manchadas de barro y el aliento cargado de alcohol. No parecían representantes de la justicia, sino cazadores con licencia para abusar. «Nos han dicho que aquí escondes indias», espetó el que iba delante, un tipo corpulento de barba canosa. «Queremos verlas». Reed sostuvo la mirada, fría como el hielo. «Aquí no hay nadie preso. Nadie esconde nada». El hombre escupió al suelo. «Lo comprobaremos nosotros mismos». Intentó avanzar, pero Reed alzó el rifle con un movimiento firme. «Un paso más y será el último». El silencio se hizo denso. Los otros 2 hombres se removieron, nerviosos. El líder lo observó con una mueca torcida. Finalmente masculló un insulto y retrocedió un paso. «Esto no acaba aquí, Callahan», gruñó. «Volveremos». Se marcharon entre risas ásperas, perdiéndose en el bosque. Reed cerró el postigo de golpe. Dentro, las mujeres lo miraban con rostros tensos,
expectantes. Sayin se acercó y apoyó su mano en el hombro de Reed. «Has hecho lo correcto», dijo con voz serena. Él respiró hondo. Sabía que aquello no era el final, sino el principio de algo más oscuro. La amenaza había dejado de ser una sombra lejana. Ahora tenía rostro, voz y odio. Esa noche, la cabaña ardía en silencio. Nadie dormía profundamente. Reed repasaba su rifle una y otra vez, mientras Pia mantenía un cuchillo entre las manos. Kaya murmuraba oraciones en su lengua. Tala miraba fijamente al fuego, como hipnotizada, y Nali dibujaba con el carbón símbolos protectores en la puerta. Sayin, sentada junto a Reed, apoyó la cabeza en su hombro. Él la rodeó con un brazo, sintiendo el peso cálido de su cuerpo contra el suyo. Afuera, la nieve caía sin tregua, ocultando huellas, apagando sonidos. Dentro, la certeza crecía. Habían elegido quedarse juntos, y pasara lo que pasara, resistirían. La mañana siguiente al encontronazo con aquellos hombres fue gris y pesada. La nieve había dejado paso a un barro espeso que cubría el sendero hasta las rodillas. El aire olía a humo rancio, como si la propia tierra hubiese absorbido la rabia que los visitantes dejaron tras de sí. Reed Callahan salió al patio temprano, con el rifle al hombro y la mirada endurecida. No había dormido apenas. Durante la noche, cada crujido de las tablas, cada aullido lejano del viento, había sonado como un aviso. Sabía que volverían, y lo harían con más fuerza. Dentro de la cabaña, el ambiente era igual de tenso. Paya afilaba su cuchillo con movimientos secos, casi agresivos. Kaya amasaba pan en silencio, con los nudillos blancos de tanto apretar la masa. Nali dibujaba símbolos en el suelo con carbón, círculos y líneas que parecían querer sellar la casa contra el mal. Tala, aunque ya caminaba con paso seguro, se mantenía cerca del fuego, como si el calor fuese el único escudo contra el miedo. Sayin se acercó a Reed cuando entró de nuevo, con la bufanda empapada. Sus ojos oscuros lo escrutaron, firmes, obstinados. «No podemos esperar sentados», dijo con voz baja pero cortante. «Si vuelven, no vendrán solos». Reed se quitó los guantes, ásperos y húmedos. «Lo sé, pero aquí tenemos ventaja. Conocemos cada rincón, cada entrada». «La ventaja no basta», replicó Paya desde la mesa, sin apartar la vista de su cuchillo. «La ley no se detiene porque tengamos razón». El silencio cayó como una losa. Sayin dio un paso hacia Reed, colocándose frente a él, tan cerca que el calor de su cuerpo atravesaba la tela húmeda de su camisa. «Dime que no nos entregarás». Reed sostuvo su mirada. Había en sus ojos algo más que miedo. Había confianza, había un anhelo silencioso de escuchar de su boca la promesa que ya intuía. «No lo haré», respondió con firmeza. «Aquí estáis bajo mi techo, y bajo mi nombre». Un murmullo recorrió la estancia. Kaya suspiró, como si aquella frase le devolviera un poco de aire a los pulmones. Nali dejó de dibujar. Tala sonrió apenas, con una gratitud tímida. Y Paya asintió, seca, sin palabras. Los días pasaron con una calma inquietante. El peligro no regresaba todavía, pero la amenaza seguía suspendida, como una tormenta en el horizonte. Reed intensificó la vigilancia. Cada mañana recorría el perímetro, cada tarde revisaba las trampas. Nunca encontraba nada concluyente, salvo ramas partidas y alguna huella difusa. Pero su instinto le gritaba que estaban siendo observados. Mientras tanto, la vida dentro de la cabaña se volvía más doméstica, más humana, pese al miedo. «Calla, ella. Elaboró un pan rudimentario con las últimas reservas de harina y Reed, al probarlo, recordó los olores de su infancia allá en las llanuras. Tala empezó a cantar en voz baja mientras cosía, y su voz suave llenaba los huecos del silencio. Nali talló pequeñas figuras en hueso de cabra, dejándolas en los estantes como amuletos mudos. Reed, sorprendido, descubrió que la soledad ya no le pesaba como antes. Había risas, susurros, conversaciones en apache que no entendía del todo,
pero que daban calor a las paredes de madera, y estaba Sajin, siempre cerca, siempre firme. Una tarde, mientras partían leña juntos, Sajin se detuvo y lo miró fijamente. «Has cambiado», dijo sin rodeos. Reed arqueó una ceja. «¿Ah, sí? Antes vivías como si ya estuvieses muerto. Ahora caminas como si tuvieras algo que perder». La frase le atravesó como una verdad desnuda. Reed no respondió. Solo clavó el hacha en el tronco y dejó escapar un suspiro profundo. Sajin se acercó un paso más, lo bastante para rozarle el brazo. «Eso no es debilidad, Reed. Eso es vida». La calma aparente se quebró una noche de luna llena. El aullido de un perro lejano despertó a Reed. Se levantó de golpe, tomó el rifle y se asomó por la ventana. A lo lejos, en la línea del bosque, parpadeaba una luz, una antorcha. Reed despertó a Paya con un gesto brusco. Ella se incorporó de inmediato, cuchillo en mano. Sajin se levantó también, sin preguntar. Las demás se agruparon cerca del fuego, con los ojos abiertos de par en par. «Son ellos», susurró Reed, «y no vienen a negociar». Durante minutos, todos contuvieron la respiración. La luz se movió entre los árboles, acercándose, alejándose, como si los forasteros estuvieran tanteando el terreno. Finalmente, la antorcha desapareció. Solo quedó el silencio espeso del bosque. Reed permaneció en vela hasta el amanecer, con el rifle apoyado en las rodillas. «¡Woas!». Sajin se sentó a su lado. No hablaron. No hacía falta. El contacto de su hombro contra el de él fue suficiente para recordarle que ya no estaba solo. Al día siguiente, Reed tomó una decisión. Sacó un libro de cuentas viejo, con papeles de registro que aún conservaba del condado. Se sentó en la mesa, bajo la atenta mirada de todas, y empezó a escribir, uno a uno. Anotó los nombres de las 5 mujeres. Sajin, Kaya, Nali, Paya, Tala. «Yo os inscribo como parte de este hogar», explicó con voz grave. «Legalmente sois mis trabajadoras. Bajo mi apellido tendréis un amparo. No podrán separaros ni echaros sin enfrentarse a la ley». Paya frunció el ceño. «¿Y la gente lo creerá?». «No tienen que creerlo», respondió Reed. «Basta con que esté escrito y sellado». El silencio posterior fue intenso. Sajin tomó el papel cuando Reed se lo tendió. Lo leyó con atención, y en su rostro se dibujó algo que pocas veces había mostrado: esperanza. «Gracias», susurró. Y en su voz había gratitud, pero también orgullo. Esa noche, el ambiente en la cabaña cambió. No era la seguridad plena, pero sí una sensación de pertenencia. Kaya rió por primera vez en semanas. Tala cantó más alto, sin miedo a ser oída. Nali dejó en la mesa una de sus pequeñas tallas de hueso, en forma de círculo, como símbolo de unión. Reed observaba todo aquello desde su silla. Sentía un calor nuevo en el pecho, una mezcla de responsabilidad y ternura. Nunca había querido ser jefe de nadie, pero ahora por primera vez deseaba serlo. No para mandar, sino para proteger. Cuando las demás se retiraron a dormir, Sajin se acercó a él. No dijo nada, se limitó a tomar su mano y a entrelazar sus dedos. Reed la miró sorprendido. «¿Qué significa esto?». «Significa», respondió ella con una leve sonrisa, «que ya no eres el único dueño de esta casa». Lo besó, lento, con la calma de quien no tiene prisa. Reed cerró los ojos y se dejó llevar. Afuera, el viento seguía rugiendo, pero dentro la cabaña latía como un corazón vivo. Al amanecer, Reed salió de nuevo a revisar el bosque. No encontró huellas recientes. El silencio era engañoso, como si los forasteros se hubiesen escondido mejor. Pero al regresar sintió algo distinto. Por primera vez en muchos años, no volvía a una cabaña vacía, sino a un hogar. Sajin lo esperaba en la puerta, con los brazos cruzados y la mirada firme. «¿Y ahora?», preguntó. Reed la sostuvo con los ojos claros, serenos, pero tensos.
Ahora resistimos. Y en aquel momento supieron, sin necesidad de más palabras, que lo que se acercaba sería duro, peligroso y despiadado. Pero también supieron que juntos, aunque el mundo entero se les pusiera en contra, ya no estaban solos. La tranquilidad que había traído el gesto de Reed al inscribir a las 5 mujeres como parte de su hogar duró poco. Durante unos días, la cabaña se llenó de un aire nuevo, casi cálido. Kaya volvió a cantar mientras cocinaba. Nali se permitió reír por algún comentario de Tala, y hasta Paya, siempre tan seca, dejó escapar una sonrisa cuando Reed reparó la cerradura de la puerta trasera. Pero el peligro no se había desvanecido. Era un silencio espeso, como esas nubes negras que se acumulan en la sierra antes de descargar la tormenta. Reed lo sabía. Y cada mañana, cuando salía a recorrer el perímetro, sentía que los árboles le devolvían una mirada invisible. El día del primer choque amaneció claro, con un cielo engañosamente azul. Reed estaba cortando leña en el patio cuando escuchó el ruido. Cascos de caballos avanzando por la vereda, firmes, acompasados. Su cuerpo se tensó de inmediato. «Dentro», ordenó en voz baja pero cortante. Las mujeres no dudaron. Abandonaron sus tareas y entraron en la cabaña. Sajin se quedó un segundo más, mirándolo, antes de cerrar la puerta tras él. Reed apoyó la leña contra la pared, tomó el rifle y avanzó unos pasos. Desde el sendero aparecieron 4 hombres montados. 3 de ellos llevaban estrellas de latón en el pecho, relucientes al sol. El cuarto, un tipo fornido de barba entrecana, encabezaba el grupo con una arrogancia gélida. Reed lo reconoció. El mismo que había escupido al suelo días atrás. «Callahan», vociferó el hombre con voz áspera. «Dijimos que volveríamos». Reed no bajó el arma. «Y yo dije que aquí no hay prisioneras». El hombre sonrió, torcido. «Nos han informado en el pueblo de que escondes a 5 indias viudas. ¿Sabes lo que significa? Que pertenecen a la autoridad. Sin marido ni tribu. Son propiedad del Estado». Las palabras cayeron como piedras. Reed apretó la mandíbula. «Aquí nadie es propiedad de nadie». Los otros hombres se removieron inquietos en las sillas de sus caballos. La tensión era tan densa que el aire parecía cortarse con un cuchillo. Desde dentro de la cabaña, las mujeres observaban por las rendijas. Tala temblaba, con los ojos muy abiertos. Kaya la sujetaba del hombro para darle firmeza. Nali dibujaba con el dedo un círculo en la mesa, como un rezo silencioso. Paya tenía el cuchillo preparado, y Sajin no apartaba la vista de Reed, con el corazón golpeándole en el pecho. El líder escupió de nuevo al suelo y avanzó un paso con su caballo. «Baja el rifle, Callahan. No querrás problemas». Reed no se movió. «Los problemas empezarán si intentas dar un paso más». Los hombres se miraron entre ellos. Uno de los que llevaba estrella, más joven, dudó un instante. El líder, en cambio, soltó una carcajada seca. «No puedes enfrentarte solo a todos nosotros». Reed sostuvo la mirada, fría, implacable. «No estoy solo». En ese instante, la puerta de la cabaña se abrió, y Paya salió con el cuchillo en la mano. Su expresión era fiera, decidida. Detrás de ella, Sajin apareció con un arco improvisado que Reed había ayudado a preparar días atrás. Las demás se quedaron dentro, pero se percibía su presencia como un muro invisible. El líder frunció el ceño, sorprendido. «Así que es cierto. Te has rodeado de ellas». «No me rodean», corrigió Reed con voz grave. «Caminamos juntos». El silencio posterior fue insoportable. Los caballos bufaban, impacientes. El aire frío cortaba la piel. Finalmente, el líder hizo un gesto brusco con la mano. «Marchémonos», ordenó. Los otros 3 lo miraron confundidos, pero obedecieron. El grupo dio la vuelta y desapareció por el sendero, dejando tras de sí una nube de polvo helado. Reed bajó el rifle lentamente, pero su rostro seguía tenso. «No se han rendido», dijo en voz baja. «Solo han ido a buscar refuerzos».
Sayin lo miró, con el arco aún en la mano. Entonces habrá guerra. Esa noche, la cabaña ardía en un silencio febril. Nadie conseguía dormir. Reed repasaba una y otra vez su rifle, comprobando el cargador. Paya colocó trampas improvisadas con cuerdas y clavos cerca del corral. Kaya preparó vendas con telas viejas. Nali reforzó los símbolos en la puerta. Tala, con voz temblorosa, cantó una canción en apache para calmarse, y su canto se convirtió en bálsamo para todas. En medio de ese ambiente denso, Sayin se sentó junto a Reed. Él estaba con la cabeza entre las manos, agotado. Ella le levantó el rostro suavemente con la palma. «No cargues todo tú solo», murmuró. «Este hogar ya no es solo tuyo, es nuestro». Reed la miró, con los ojos cansados pero encendidos. «Tengo miedo de perderlo». Sayin negó con firmeza. «El miedo no nos salvará, la unión sí». Lo besó entonces, con una intensidad que mezclaba ternura y desesperación. Reed correspondió, y por unos segundos el mundo desapareció. Al amanecer, Reed salió a revisar el bosque. No encontró huellas nuevas. El cielo estaba limpio, engañosamente sereno, pero sabía que era el silencio antes de la tormenta. Cuando volvió, las mujeres lo esperaban en la puerta. Habían tomado una decisión sin necesidad de palabras. Paya habló en nombre de todas. «Si vuelven, lucharemos». Reed asintió. Ya no era un hombre solo defendiendo su soledad. Era un líder, aunque nunca lo hubiese querido. Al frente de un pequeño grupo que había decidido resistir. Se miraron todos en silencio con la certeza de que el peligro volvería pronto. Y por primera vez Reed sintió que aquel miedo no lo paralizaba. Al contrario, lo hacía más fuerte. Esa misma tarde, desde la cima del barranco, divisaron humo en el horizonte. No era de chimenea, era de hoguera. Los hombres habían acampado cerca. Reed respiró hondo. «Ya están aquí». Las mujeres se acercaron, formando un círculo a su alrededor. No eran prisioneras, ni refugiadas. Eran guerreras de la vida, unidas por la necesidad y por la dignidad. La batalla aún no había comenzado, pero todos sabían que la tormenta estaba a punto de desatarse. El humo en el horizonte no fue un aviso vacío. Al caer la tarde, el viento trajo consigo el eco de voces y el tintinear metálico de armas. Reed Callahan observaba desde la colina con el ceño fruncido, el rifle apoyado contra el pecho. No necesitaba contar. Sabía que eran más de los que podían resistir. Bajó de la loma con pasos firmes, la nieve crujiendo bajo sus botas. En su rostro había una dureza obstinada, pero en el fondo de sus ojos brillaba la certeza de que aquella noche no sería como las anteriores. Dentro de la cabaña, las mujeres ya estaban listas. Paya había colocado cuchillos bajo cada ventana. Tala había preparado cubos de agua junto al fuego por si prendían las paredes. Y Kaya sostenía un palo afilado como si fuese una lanza. Nali había dibujado con carbón símbolos protectores en las puertas, en las vigas, incluso en la chimenea. Y Sayin, con el arco tenso, lo esperaba en el umbral. ¿Qué? ¿Cuántos son?, preguntó ella, sin apartar la vista del bosque. «Demasiados», respondió Reed con voz grave. «Pero aún no saben con quién se enfrentan». La oscuridad cayó pronto, y con ella llegaron los hombres. Primero se oyó el trote de los caballos, luego el murmullo de risas ásperas, y por último el brillo de varias antorchas iluminando la nieve. Eran al menos 8. El líder, el mismo de barba entrecana, avanzaba al frente. Su rostro parecía cincelado por el rencor. «Callahan», gritó con un tono burlón. «Sabíamos que no entregarías a tus indias. Ahora pagaremos todos juntos la cuenta». Reed se asomó desde el porche, el rifle en alto. «No daréis un paso más», advirtió. Con una firmeza gélida, el hombre soltó una carcajada seca. «¿Crees que podrás detenernos con un par de viudas y tu rifle viejo?» Reed apretó los dientes. «No son viudas, son mi familia». Las palabras retumbaron como un disparo. El líder frunció el ceño.
sorprendido por la convicción en su voz. Luego hizo un gesto brusco con la mano. Y entonces comenzó. Las antorchas volaron por los aires, cayendo contra el tejado y las paredes de la cabaña. El fuego prendió en segundos, con un rugido cruel. Kaya gritó, pero Tala ya estaba lanzando cubos de agua para sofocar las llamas. Reed disparó el primer tiro. El eco retumbó en la montaña y uno de los hombres cayó de su caballo. Los demás respondieron de inmediato, y las balas silbaron contra la madera. Sajin, en el interior, tensó su arco y lanzó una flecha improvisada que se clavó en el hombro de un atacante. Paya saltó por una ventana lateral y con un grito feroz, hundió su cuchillo en la pierna de otro hombre. La nieve se tiñó de rojo. El líder rugió de rabia y cargó hacia la puerta. Reed lo enfrentó con el rifle, pero el hombre se lanzó sobre él con una fuerza brutal. Cayeron al suelo, forcejeando, la nieve clavándose como cristales en la piel. El arma se disparó al aire y Reed rodó hasta quedar encima. Sus puños golpearon, ásperos, implacables. Pero el otro no cedía. Dentro de la cabaña, Tala gritaba: ¡El fuego! ¡El fuego! Las llamas lamían el techo. Kaya y Nali echaban agua, desesperadas, pero el calor era sofocante. Cruel. Sajin salió corriendo hacia Reed. Lo vio forcejeando con el líder, la barba entre canas salpicada de sangre, la mirada llena de odio. Sin pensarlo, tensó el arco y apuntó. Su respiración fue un suspiro. La flecha voló. Se clavó en el brazo del hombre. El hombre, que rugió de dolor, y soltó a Reed. ¡Ahora!, gritó Sajin. Reed se levantó de un salto y descargó un golpe seco con la culata del rifle contra la cabeza del líder. El hombre cayó inconsciente sobre la nieve, con un sonido sordo. Los demás, al verlo, vacilaron. Uno recogió al herido, otro retrocedió con el caballo. Las antorchas cayeron, apagándose en la nieve húmeda. El grupo, desconcertado, comenzó a replegarse. Reed levantó el rifle de nuevo, con los ojos ardiendo de furia. ¡Largo de aquí! ¡Y no volváis nunca! Los hombres huyeron, dejando tras de sí un silencio roto solo por los jadeos y el crepitar de las llamas. La cabaña ardía por un lateral. Sajin, Kaya, Tala y Nali se apresuraron a apagar el fuego. Reed y Paya se unieron, lanzando cubos de agua, golpeando las tablas ardiendo con mantas húmedas. Después de minutos interminables, el fuego cedió, dejando el olor a madera quemada y humo espeso. Cuando por fin todo quedó en calma, Reed se apoyó contra la pared ennegrecida. El sudor le corría por la frente, mezclado con sangre. Sus ojos recorrieron a las 5 mujeres. Estaban exhaustas, tiznadas de hollín, pero vivas. Sajin se acercó a él. Sus manos temblaban, pero sus ojos brillaban con una determinación indomable. «Hemos resistido». Reed asintió, respirando hondo. «Sí, pero volverán, y lo harán con más». El silencio cayó sobre todos. Nadie lo contradijo porque todos lo sabían. Esa noche, el humo impregnaba cada rincón de la cabaña. Tala lloraba en silencio, con las manos enrojecidas por el esfuerzo. Kaya la abrazaba, murmurando palabras de consuelo. Paya limpiaba su cuchillo con movimientos mecánicos, como si no pudiera detenerse. Nali dibujaba con carbón sobre las tablas quemadas, trazando nuevas figuras, como si quisiera sellar las heridas. Sajin se sentó junto a Reed, que permanecía en la silla con la mirada fija en el fuego débil de la estufa. Sus manos aún estaban manchadas de sangre. Ella le tomó una de ellas y la limpió con un paño húmedo. «No eres el único que lucha», susurró. «Somos todos». Reed cerró los ojos, cansado. Pero en sus labios apareció una sonrisa leve, amarga y tierna a la vez. «Lo sé», dijo. Fuera, la luna iluminaba la nieve manchada de rojo. El bosque guardaba silencio, pero el eco de la amenaza seguía latiendo en la oscuridad. Reed lo sabía. Aquello había sido solo el primer asalto. La verdadera guerra apenas comenzaba. El amanecer tras la noche del fuego trajo consigo un silencio extraño. La nieve, ennegrecida por las brasas,
despedía un olor agrio a humo húmedo. La cabaña había resistido, pero las paredes mostraban cicatrices oscuras y el tejado tenía un boquete que dejaba entrar el aire helado. Reed Callahan salió al patio con paso cansado, el rifle aún colgado del hombro. Su rostro estaba cubierto de hollín, y en sus ojos se notaba la vigilia de una noche sin descanso. Se detuvo a observar la mancha roja en la nieve donde había caído el líder enemigo. Aunque inconsciente, los suyos lo habían arrastrado. Volvería. Reed no lo dudaba. Dentro de la cabaña, las mujeres recogían lo que podían salvar. Kaya soplaba el polvo de harina chamuscada. Tala remojaba trapos ennegrecidos en agua para limpiar las tablas. Nali repasaba los símbolos en las paredes, ahora deformados por el humo. Paya afilaba su cuchillo con un ritmo obstinado, como si cada chispazo fuese una promesa de venganza. Sayin se acercó a Reed con el arco en la mano, la expresión endurecida pero los labios temblorosos. «Hemos sobrevivido, pero no basta», dijo con voz firme. «La próxima vez vendrán con más». Reed asintió en silencio. Aquella tarde, se reunieron todos alrededor de la mesa. El frío se colaba por el boquete del techo, y las llamas de la estufa apenas lograban mantener la estancia templada. Reed desplegó un viejo mapa de la sierra, amarillento y roto en las esquinas. «Aquí», señaló con el dedo, «está el barranco por donde entraron. Y aquí», marcó otra zona. «Suelen cruzar los arrieros en primavera. No podemos defender todas las entradas». Paya se inclinó hacia adelante, con la mirada feroz. «No necesitamos defender todas, solo las que lleven directo a la cabaña». Nali, en un susurro, añadió: «Podemos usar trampas, la nieve las cubrirá». Sayin apoyó la mano sobre la de Reed. «No basta con resistir, necesitamos que teman volver». Reed levantó la vista y encontró en ella un brillo distinto. No era solo coraje, era convicción. Los días siguientes se convirtieron en un entrenamiento constante. Reed enseñó a las mujeres a manejar las armas con más destreza. Tala, que apenas podía sostener un palo semanas atrás, aprendió a tensar la cuerda de un arco hasta que sus brazos temblaban de esfuerzo. Kaya practicó con el rifle, errando al principio pero luego afinando la puntería con terquedad. Nali se encargó de fabricar flechas nuevas con ramas secas y clavos viejos. Paya, incansable, patrullaba los alrededores como un centinela. Sus ojos parecían ver lo que los demás no percibían. Era áspera en sus palabras, pero cada gesto suyo era un escudo silencioso para las demás. Sayin, en cambio, se convirtió en la sombra inseparable de Reed. Trabajaban juntos en las trampas, cubriendo agujeros con nieve, escondiendo lanzas improvisadas entre ramas. Sus manos se rozaban al atar las cuerdas, y aunque el momento era sombrío, esa cercanía les recordaba que aún había vida entre tanta oscuridad. Una noche, mientras reforzaban la puerta principal, Sayin habló con voz baja. «No tienes por qué cargar todo sobre tus hombros». Reed la miró, con el sudor perlándole la frente. «Es mi deber». «No, Reed», replicó ella, con tono sereno pero firme. «Ahora es nuestro deber». Sus palabras calaron más hondo que cualquier reproche. Reed bajó la vista, tocó la madera áspera de la puerta y asintió. La amenaza volvió pronto, aunque esta vez no con fuego ni balas. Fue un mensaje. Una tarde, cuando el sol teñía de naranja las laderas, Reed encontró un cráneo de cabra clavado en una estaca frente al sendero. En el hueso ennegrecido, alguien había grabado torpemente una cruz. Reed lo observó en silencio, los músculos tensos. Lo arrancó de un golpe y lo arrojó al suelo. «Quieren asustarnos», dijo al regresar. «Quieren que pensemos que no tenemos salida». «Pues no la tendrán ellos», respondió Paya, con un brillo feroz en los ojos. El ambiente se cargó de rabia contenida. Tala, con la voz temblorosa, preguntó: ¿Y si nos superan?» Kaya le tomó la mano y respondió antes de que Reed pudiera hacerlo. «No nos superarán si luchamos como una sola familia». El silencio posterior estuvo lleno de fuerza. Ya no eran 5 viudas aisladas ni un ranchero solitario. Eran un hogar en armas. Esa misma noche, la tensión dio paso a una calma extraña. Después de cenar,
Nali comenzó a cantar en su lengua, una melodía suave, melancólica, que llenó la cabaña con una paz inesperada. Tala la acompañó con palmas. Kaya rió por primera vez en días, y hasta Paya dejó el cuchillo a un lado para escuchar. Reed, sentado junto al fuego, observaba a Zayn. Ella le devolvió la mirada, y en sus ojos había algo más que coraje. Había ternura. Cuando todos se retiraron a descansar, ella se acercó y se sentó a su lado. «Quizás no vivamos para contarlo», murmuró. «Pero si es así, quiero que sepas que nunca me sentí tan viva como ahora, contigo». Reed tragó saliva, sin poder apartar la mirada de ella. «No lo digas», susurró. «Viviremos». Zayn sonrió, leve, y apoyó la cabeza en su hombro. Reed la rodeó con un brazo y, por primera vez en mucho tiempo, dejó que el calor de otro cuerpo disipara sus miedos. Al amanecer, Reed salió a patrullar. El aire era limpio, cortante, y el cielo estaba demasiado despejado, como si se preparara para una tormenta. Desde la colina, divisó algo que le heló la sangre. Al fondo del valle, una columna de humo se alzaba recta, demasiado grande para ser hoguera de cazadores. Era un campamento. Corrió de vuelta a la cabaña. «Ya están aquí», dijo con voz ronca, apenas cruzó la puerta. «Y no vienen pocos». Los rostros se endurecieron de inmediato. Tala apretó los labios. Kaya dejó caer la olla que lavaba. Nali se persignó en silencio. Y Paya aferró su cuchillo con furia. ¿Zayn? En cambio caminó hacia Reed y tomó su mano. «Que vengan», dijo con calma obstinada. «Les mostraremos que aquí no hay miedo». Reed apretó sus dedos y asintió. Afuera, el sol brillaba sobre la nieve, pero en el aire flotaba ya el eco de la batalla que se avecinaba. Y en ese instante, todos comprendieron que la verdadera prueba estaba a punto de empezar. El humo del valle no engañaba. 2 días después, al amanecer, Reed Callahan divisó desde la colina cómo el grupo de hombres se organizaba. Eran más de una docena. Algunos llevaban estrellas en el pecho, otros simples chaquetas de cuero endurecidas por el polvo. Todos armados. Y todos con una misma intención en el rostro: aplastar la resistencia de la cabaña. Reed descendió con el corazón pesado. Dentro, las mujeres lo aguardaban en silencio, como si ya intuyeran la noticia. Zayn se levantó la primera, con los ojos firmes. «¿Cuántos?», preguntó. «Demasiados», respondió Reed con voz grave. «Esta vez no se irán sin luchar». El silencio posterior fue denso, casi insoportable. Tala tragó saliva. Kaya apretó un palo entre las manos. Nali murmuró una oración breve, y Paya soltó una carcajada seca. «Entonces lucharemos hasta el final», dijo, con un brillo feroz en la mirada. La preparación fue febril. Reed clavó más tablones en las ventanas, reforzó la puerta principal con vigas cruzadas y organizó cubos de agua junto al fuego. Nali llenó pequeños sacos con piedras y los colocó junto a las rendijas, para lanzarlos si los enemigos se acercaban demasiado. Kaya preparó comida rápida, dura y salada, para resistir un encierro largo. Tala cortó tiras de tela para vendar heridas. Zayn no se separó de Reed. Colocaban trampas alrededor del corral, escondían clavos bajo la nieve y preparaban flechas nuevas. En cada gesto, en cada roce de sus manos, había una mezcla de tensión y ternura. Sabían que esa podría ser su última lucha, pero también sabían que no estaban solos. Al caer la tarde, el viento arrastró hasta ellos un sonido metálico, cascos, armas, voces. El asedio comenzaba. La primera embestida fue brutal. Varias antorchas volaron hacia la cabaña, prendiendo en el tejado ya dañado. Kaya y Tala corrieron con cubos de agua, sofocando las llamas mientras Paya lanzaba piedras por las rendijas, hiriendo a uno de los atacantes. Reed disparó su rifle y derribó al primero que intentó cruzar el cercado. El eco de los disparos retumbó en la montaña, cruel y desgarrador. Los caballos relinchaban, los hombres gritaban, y la nieve se teñía de barro y sangre. Zayn tensó su arco y lanzó flechas con una precisión obstinada.
Una se clavó en la pierna de un hombre que intentaba trepar por la ventana. Otra rozó el hombro del líder, que rugió de rabia. «¡Quemadlos vivos!», vociferó con odio. La orden hizo que 3 hombres se acercaran con antorchas. Reed disparó, pero solo alcanzó a uno. Los otros lograron prender parte del corral, y las cabras balaron desesperadas. Nally salió corriendo, con una valentía inesperada, y abrió el portón para liberarlas. Las llamas se extendieron, pero los animales lograron escapar hacia el bosque. Reed corrió tras Nally y la arrastró de vuelta justo cuando una bala silbaba sobre sus cabezas. «¡Dentro!», gritó con voz áspera, apretando la mandíbula. El asedio continuó durante horas. Cada ataque era respondido con uñas y dientes. Paya saltó sobre uno de los hombres que intentó derribar la puerta, hundiéndole el cuchillo en el brazo. Kaya lanzó agua hirviendo desde la ventana, haciendo retroceder a otro. Tala, temblorosa pero decidida, sujetaba las vendas y corría entre todos, atendiendo a Reed cuando una astilla de bala le rozó el brazo. Sajin no dejó de luchar a su lado. Sus ojos ardían con una mezcla de furia y amor, y cada flecha lanzada era un grito de dignidad. Reed, al verla, sintió una fuerza renovada. No luchaba solo, luchaba con ellas, por ellas. La noche cayó, y con ella ya llegó la segunda oleada. Los hombres rodearon la cabaña con antorchas, gritando insultos y amenazas. El líder, con el brazo ensangrentado por la flecha de Sajin, vociferaba desde el exterior. «¡Callahan! ¡Sal y entréganos a esas mujeres! ¡No hay futuro para vosotros!». Reed se asomó por una rendija, con la mirada fría, implacable. «Este es nuestro hogar, y tendréis que matarnos a todos para arrebatarlo». Los gritos aumentaron. Varias balas atravesaron las paredes, arrancando astillas que volaron por la estancia. Kaya gritó. Tala se agachó. Paya respondió lanzando piedras con furia. De pronto, un golpe atronador sacudió la puerta principal. Una y otra vez, hasta que las vigas comenzaron a ceder. Reed corrió y empujó contra la madera, mientras Sajin sujetaba el arco lista para disparar al primero que entrara. Con un crujido ensordecedor, la puerta cedió parcialmente. Una mano apareció entre las tablas rotas. Paya, con un rugido feroz, hundió su cuchillo en ella. El grito del hombre resonó en la oscuridad, y el resto retrocedió momentáneamente. Pero Reed sabía que no sería suficiente. Cuando el ataque cesó por un instante, el silencio fue peor que el ruido. Solo se oían los jadeos, el chisporroteo de las llamas apagadas y el latido acelerado de todos. Reed miró a su alrededor. Kaya con las manos ensangrentadas, Tala temblando con un rollo de vendas, Nally con el carbón aún en la mano como si los símbolos pudieran protegerles, Paya con el cuchillo manchado de rojo y Sajin a su lado, firme, indomable. «No podremos aguantar mucho más», susurró Kaya, con voz rota. Reed apoyó el rifle en la mesa, respiró hondo y dijo, «Entonces resistiremos hasta el final. Pero si caemos, caeremos juntos». El silencio posterior fue denso, pero en él se escondía una fuerza nueva. Tala, con los ojos húmedos, murmuró, «Prefiero morir aquí, con vosotros, que vivir huyendo». Nally asintió. Paya apretó los labios con rabia contenida. Kaya sollozó, pero se enderezó con valor. Y Sajin, acercándose a Reed, apoyó su frente en la suya. «Entonces moriremos como familia». La madrugada llegó con un aire helado. El bosque permanecía en silencio, pero todos sabían que era el silencio antes de la tormenta final. Desde el interior de la cabaña, Reed y las mujeres aguardaban, exhaustos pero firmes, mientras las primeras luces del día revelaban las sombras de los hombres reorganizándose entre los árboles. La batalla aún no había terminado. La verdadera embestida estaba a punto de comenzar. El amanecer llegó teñido de un rojo extraño. El cielo, despejado pero duro, parecía presagio de sangre. Desde el interior de la cabaña, Reed Callahan y las 5 mujeres
Escuchaban el murmullo de los hombres preparándose en el bosque. El silencio entre ellos era solemne, casi sagrado. No había miedo vacío, sino una dignidad obstinada, una fuerza compartida. Sajin apretaba el arco contra el pecho. Paya acariciaba el filo de su cuchillo con manos firmes. Kaya murmuraba una oración breve en voz baja. Nali dibujaba un último símbolo en la puerta, un círculo cerrado. Tala sujetaba vendas y agua, decidida a cuidar de cada herida. Reed los observaba a todos, con el rostro endurecido, pero en sus ojos había un brillo nuevo, no de soledad, sino de pertenencia. «Hoy no luchamos solo por vivir», dijo Reed con voz grave. «Luchamos por demostrar que este hogar es nuestro». Nadie respondió. No hacía falta. El ataque comenzó con un estruendo. Más de una docena de hombres descendieron del barranco, disparando y lanzando antorchas. La nieve se convirtió en un campo de guerra. Barro, humo, fuego. Reed disparó el primer tiro, derribando a uno de los atacantes. Paya salió por la ventana lateral con un grito fiero y hundió su cuchillo en el muslo de otro. Sajin lanzó flechas con precisión obstinada, cubriendo la entrada. Kaya, temblorosa pero valiente, lanzó agua hirviendo desde lo alto del porche, obligando a retroceder a dos hombres. Las balas atravesaban las tablas con un silbido mortal. Nali cayó al suelo cuando una astilla la golpeó en el brazo. Tala corrió hacia ella, la vendó con rapidez y susurró palabras de ánimo. La joven volvió a levantarse, con los ojos húmedos, pero la voluntad intacta. El líder, con el brazo aún vendado de la herida anterior, avanzaba con odio en los ojos. «¡Acabad con ellos!», rugió levantando el revólver. El combate se volvió cuerpo a cuerpo. La puerta se dio con un estruendo brutal. Dos hombres irrumpieron dentro, pero fueron recibidos con furia. Reed golpeó con la culata del rifle. Paya se lanzó como una sombra y Kaya, con un grito desgarrado, clavó un palo afilado en el costado de uno. La sangre salpicó las tablas ennegrecidas. Sajin disparó una flecha que atravesó el hombro de otro, que cayó gimiendo. Tala lo apartó con una fuerza inesperada, como si en aquel momento toda su fragilidad se hubiera convertido en rabia protectora. Pero la cabaña ardía. El fuego lamía el techo, el humo asfixiaba, y cada rincón parecía tambalearse. «¿Reed?», gritó Sajin, señalando las llamas. Él la miró un instante y comprendió. No podían resistir mucho más dentro. «¡Al patio trasero!», ordenó con voz ronca. Todos corrieron entre chispas y humo. Afuera, la nieve fría los recibió como un bálsamo ardiente. El enfrentamiento continuó en el patio. Reed disparaba con precisión serena, mientras Sajin y Paya cubrían los flancos. Kaya y Nali lanzaban piedras y agua, convirtiendo cada objeto en un arma. Tala corría entre todos, atendiendo heridas, con el rostro manchado de hollín pero los ojos brillando de coraje. El líder se abrió paso, puntando a Reed. El disparo resonó. «So me hizo cruel». Reed cayó de rodillas, con un rugido ahogado. La sangre manchaba su camisa. «¡No!», gritó Sajin, con el corazón desgarrado. Con una furia indomable, lanzó una flecha directa al pecho del hombre. El líder se tambaleó. Soltó el arma y cayó al suelo, inmóvil, con los ojos abiertos en una mueca de sorpresa. El resto de los atacantes, al ver caer a su jefe, retrocedió. Sus miradas, antes llenas de odio, ahora reflejaban miedo. Algunos huyeron hacia el bosque, otros tiraron las armas y desaparecieron entre los árboles. La batalla había terminado. El silencio posterior fue ensordecedor. Solo se oían los jadeos, el chisporroteo de la madera ardiendo y los balidos lejanos de las cabras en el monte. Reed, arrodillado, respiraba con dificultad. Sajin se arrojó a su lado, presionando la herida con manos temblorosas. «No me dejes», susurró, con lágrimas en los ojos. Reed esbozó una sonrisa débil, serena, cargada de ternura. «No lo haré, es nuestro hogar, Las mujeres lo rodearon. Kaya lloraba en silencio, Nali rezaba, Tala sujetaba vendas con manos firmes, y Paya observaba el bosque, aún alerta,
como una guardiana infatigable. La cabaña ardía casi en ruinas, pero ellos habían resistido. El humo se elevaba hacia el cielo azul, como testigo de la lucha. Entre cenizas, sangre y nieve, Reed y las 5 mujeres se miraron unos a otros y comprendieron que no eran simples supervivientes. Eran una familia. No había papeles, ni leyes, ni estrellas de latón que pudieran negar lo que habían forjado con fuego, sangre y amor. Días después, Reed seguía convaleciente, pero vivo. Sajin no se separaba de él. El techo de la cabaña había sido reparado a medias, y las paredes ennegrecidas seguían mostrando cicatrices, pero en ese lugar ahora ardía algo más fuerte que el fuego: esperanza. Una noche, alrededor de la estufa, Tala entonó de nuevo su canción en apache. Kaya la siguió con palmas. Nali sonrió con timidez. Paya se permitió relajar los hombros. Reed, apoyado en una manta, tomó la mano de Sajin. Ella lo miró con una ternura infinita. Y en su sonrisa había un futuro. «Sobrevivimos», dijo Reed en voz baja. «No solo sobrevivimos», corrigió Sajin, con ojos brillantes. «Vivimos». El fuego iluminaba sus rostros cansados pero firmes. Afuera, el viento soplaba gélido, pero dentro reinaba un calor obstinado, humano, indestructible. Y así terminó aquella batalla. No hubo coronas, ni medallas, ni justicia escrita en papel. Pero hubo algo más grande: la certeza de que, incluso en la oscuridad más cruel, siempre puede brotar un hogar donde antes solo había soledad.